He estado hablando en estos días acerca de la fe, pero más específicamente de una fe viva y activa. Una fe viva y activa. Esa es la palabra. Y en este tiempo se necesita activar nuestra fe. Y he estado compartiendo que la fe de los cristianos, los que se han convertido al Señor, tienen la fe de Dios. La fe de Dios origina en Dios. La fe que salva. Hay una fe natural, universal, pero hay una fe salvadora, una fe que regenera, una fe que cambia, que transforma, que saca de muerte a vida. Esa es la fe de Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo tengo la fe de Dios? ¿Cuántos pueden gritar, yo tengo la fe de Dios? Esa es la fe que lleva al cielo. Esa es la fe que vence al mundo. Entonces la fe verdadera origina en Dios. Por tanto, su propósito siempre será una vida cristiana victoriosa. El propósito de la fe es llevarnos a una vida cristiana victoriosa. Diga, una vida cristiana victoriosa. Es el propósito de la fe. Que seamos victoriosos aún en los peores momentos de la vida. Que podamos cantar cuando otros lloran. Los que somos de la fe cantamos y alabamos al Señor. Ahora he estado hablando de la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe o las pruebas por las que pasa nuestra fe. La fe es probada. Ahora, las pruebas por las que pasa nuestra fe o las pruebas por las que pasan los cristianos, esa prueba o esas pruebas no procuran nunca convencer a Dios de la autenticidad de nuestra salvación. Las pruebas por las que pasamos no es para Dios ahora estoy convencido que mi hija fulana está convertida, diría Dios. Ahora me doy cuenta porque le permití una prueba difícil, dura, y la pasó. Ahora sé que es salvo. No, Dios sabe que somos salvos, con prueba o sin prueba. Dios conoce a sus hijos. Dios sabe todo lo que está escrito en el libro de la vida. Pregúntele al hermano que está al lado, ¿tú estás seguro que estás en el libro de la vida? Vamos, pregúntelo. Porque no basta que Dios esté seguro, yo tengo que estar seguro. Aleluya. Santo. Porque esa seguridad me da paz. De manera que Dios no necesita probarte. Dios no necesita probarte para Él saber que tú eres su hija. Él lo sabe. Para Él saber que tú eres su hijo, Él lo sabe. Porque Dios lo sabe todo. ¿Sabe desde cuándo son salvos los que son salvos? Desde antes de Dios crear el mundo. Eso yo no se lo puedo explicar ahora, pero la palabra dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Alguien puede darle gloria a Dios de verdad. Santo. Cuando usted andaba por ahí loqueando, diga loqueando, haciendo cosas, llevándose el mundo por delante, no sabiendo que era el mundo que se lo estaba llevando a usted. Ya Dios en el cielo decía, está bien,
Está bien. Hay un día para ti, papá. Y ese día va a llegar para ti. Y cuando llegue, me gusta, amo a Dios. Dios tiene una paciencia para esperar a sus hijos. Mientras ustedes y yo y todos andábamos sin Dios y sin esperanza, como dice la Biblia, en Dios ya había no esperanza, sino seguridad. Porque ya Él sabía que íbamos a llegar a sus pies en una fecha, en una hora y en una circunstancia de la vida. Así que Dios no necesita probarnos ahora que somos cristianos, porque ya nos convertimos, ya somos hijos de Dios. Así que las pruebas de nuestra fe, en una palabra, como digo, no tienen que ver con Dios, tienen que ver conmigo, tienen que ver contigo, que estás viendo a través de las redes o por televisión o por radio. Las pruebas de nuestra fe tienen que ver conmigo, con mi vida, con mi crecimiento, con mi carácter, con mi formación, con mi madurez. Las pruebas que Dios manda o las pruebas que Dios permite que nos lleguen nunca son para destruirnos. Las tentaciones sí son para destruirnos, pero las pruebas son para construir hombres y mujeres maduros, serios, de carácter, de paciencia, firmes, sólidos, aleluya, defensores de su fe, que ponen su vida si hay que ponerla por su fe. Que no hay diablo que juegue con su fe. Aleluya. Santo Dios. De manera, por eso dice Santiago capítulo 1 verso 2, que debemos gozarnos cuando llegan las pruebas. No las tentaciones, vamos a hacer diferencia de eso. Las pruebas, porque ninguna prueba es dada o permitida por Dios para dañarnos. No. Mire bien para acá. Dios se ha propuesto construir con tu vida y mi vida un hombre, una mujer de su confianza. Abraham era un hombre de confianza de Dios. Abraham cometió errores. No está diciendo que las pruebas nos van a hacer perfectos en el sentido de no pecar, sino perfectos en el sentido de madurar, de desarrollar un carácter, de firmeza, de seriedad, de consistencia y de confianza. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió sus fallas, pero pasó pruebas fuertes que le ayudaron a fortalecerse como hombre de Dios. Esta madrugada yo estaba pensando en esto. Yo decía, wow, Dios tiene que probar a uno siempre. Todos necesitamos ser probados por Dios. Porque es que, hermanos y hermanas, arrastramos unas cosas en nuestra personalidad que vienen en el paquete de la vida. Hay marcas, hay situaciones, hay conductas, hay de todo, de todo. Entonces las pruebas lo que vienen es a limar esas cosas. ¿Saben lo que hace la lima, verdad? ¿Saben lo que es una lima? Una lima suaviza. Duele, pero suaviza. Las pruebas son para eso, para suavizarte. Oye, para bajarte ese asunto y para llevarnos a un nivel
de una fluida y buena relación con Dios, sobre todo a un estado de confianza. Que Dios pueda decir, como decía de Job al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? Es importante que Dios pueda decir eso. Yo decía que yo estaba pensando esta madrugada, ¿hasta cuándo va a durar la prueba? ¿Hasta cuándo dura la prueba? Hasta cuando llega. A veces decimos: Señor, ya quítame esto, Señor. Y el Señor dice: si te lo quito, te hago daño. ¿Recuerdan cómo Dios probó a Pablo? Pablo sabía que era una prueba de Dios, que lo abofeteaba, decía, que era Dios que lo permitía. Lo que pasa es que Pablo era un hombre muy fuerte de carácter. Imagínense, cuando mataban a Esteban, él estaba celebrándolo. Y él dijo: yo guardo la ropa de los que lo mataron. Es un orgullo matar a ese bandido, enemigo de Dios. A Esteban, uno de los hombres más santos de la Biblia. De manera que Pablo era terrible. Bueno, pues Dios le apareció a alguien y le dijo: ve donde Saulo, que ya se convirtió, ¿sabe? Ya se convirtió. Él andaba en un caballo y él iba para Damasco, dije, a hacer lo que él tenía en planes hacer. Pero ya yo lo tumbé del caballo. Ya está tumbado. Ahora yo le voy a enseñar cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Y Pablo sabía eso. Así que Pablo no tuvo problema con las pruebas, con lo que Dios tuvo que hacer con su carácter para moldear. Hoy usted sabe lo que es moldear un carácter. Ustedes y yo sabemos los años que tenemos en el Señor. Míreme para acá, no se me entretenga, que eso quisiera el diablo ahora. Usted no se va a entretener, usted va a estar atento. Usted sabe la lucha que le hemos dado a Dios con nuestro carácter. Dígame. Con esa forma, con esas cosas raras que tenemos. Yo sé que usted está diciendo: pastor, no me mire, por favor. No voy a mirar. Yo les conté una anécdota una vez. Como hace muchos años, se la puedo contar otra vez. Aleluya. Pero no es del pajarito. Es de un señor que su hijo cumplía años y él le quería hacer un regalo de lo que más le gustaba a su hijo. Y él le preguntó: ¿qué es lo que más te gusta? Ay, papi, un caballo. Pues está bien. Papá fue y buscó un buen caballo. Y dijo: ¿cuánto vale el caballo? Entonces, el entrenador de ese negocio de caballos le dijo: pero usted no puede llevar ese caballo así a su hijo, lo va a matar. ¿Cómo va a ser? No, ese caballo quedó malo. Si ese muchacho va y se sienta arriba de ese caballo, lo primero que va a recibir es un estrellón mortal. Ese caballo nadie se le ha montado. ¿Cómo? ¿Y cuánto me cuesta domar ese caballo? Le cuesta tanto. Le pagó. ¿En qué tiempo vengo? Venga en un mes, porque es un trabajo. Al mes llegó y ya está el caballo. Listo el caballo. Mi hijo se puede montar, su hijo se puede montar. No va a haber ningún problema, no habrá ningún problema. Ay, qué alegría. Se puede montar del lado izquierdo y del lado derecho. Bueno, espérese, déjeme explicarle. Este caballo, por el lado derecho, no tiene problema.
tiene problema, es un caballo dócil. Bueno, parece un muchachito por el lado derecho. Pero que nunca se monte su hijo por el lado izquierdo. Porque ese caballo no hay quien lo toque por el lado izquierdo. Pero ¿y por qué usted me hace eso?, le dice el Señor. Yo le dije a usted que me lo domara. Sí, lo que pasa que las cosas son así, negociantes. Hay que domarlo por el lado izquierdo si usted lo quiere completo. Dice, Dios mío, ¿y cuánto me cuesta domarle el lado izquierdo? Le cuesta tanto. Él lo pagó. ¿Y en qué tiempo venga? Por lo menos un mes, porque es el lado izquierdo. Al mes llegó. Cuando él llega con su hijo y le pregunta, dígame, ¿ya está bien el caballo? Ya está bien el caballo. ¿Ya mi hijo se puede montar por el lado izquierdo y por el lado derecho? Se puede montar por el lado izquierdo y por el lado derecho. No hay peligro, no hay peligro. Me costó, sudé, lo trabajé, pero lo logré. Dice, ¿puedo probarlo? Pruébelo. Pues con su hijo que estaba ahí, móntate, hijo. Se montó por el lado derecho, una delia. Se apió. Móntate por el lado izquierdo. ¿Usted cree, papá? Móntate, que él está seguro. Él hizo el trabajo. Se montó por el lado izquierdo, una delia. Le dio hasta una ofrenda adicional al hombre. Se fue con su muchacho y su caballo domado. Eso es lo que hacen las pruebas. Las pruebas de Dios no son para dañarnos, no son para destruirnos. ¿Saben para qué son? Para domarnos. Entonces, habemos algunos que somos fáciles de domar. En poco tiempo ya estamos resueltos del lado derecho. El problema es el izquierdo. Pero Dios va a hacer lo que sea. Duela lo que nos duela, para domar ese lado izquierdo de nuestra vida, para Él poder usarnos por la izquierda y por la derecha. Y Él decir, esto es mío, me sirve a mí. Aleluya. Propósito de las pruebas es para nuestro bien. Siempre es para nuestro bien. No hay un hijo de Dios que haya sido destruido porque ha estado pasando por pruebas de Dios. Será destruido por las tentaciones, pero no por las pruebas. Porque aunque Dios no manda la prueba siempre directamente, y lo hace muchas veces, pero cuando las permite que venga por alguna vía de la vida, por alguna adversidad de la vida, entonces Dios no la mandó, pero la controla. Porque Él dice en su palabra que Él no permitirá nunca prueba que nosotros, sus hijos, no podamos llevar. Siempre las pruebas enviadas o permitidas por Dios, lo único que buscan es que seamos cristianos sólidos, maduros, completos. Es como el oro. Es oro. Somos hijos de Dios. Es como el oro. Pero el oro tiene que pasar por un proceso para mostrarse a sí mismo que es oro. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos las pruebas de Dios. Es más, deberíamos estar orando, Señor, prueba mi vida. Hay un canto así, prueba mi vida, pruébame. Porque yo necesito que tú me pruebes, porque yo tengo todavía el lado izquierdo
Wow, qué difícil. Tú sabes que ese lado es difícil. El derecho está bien, Padre. No muy bien, pero el izquierdo, Padre. Pruébame, Dios mío. Porque yo quiero que tú me uses en todo, no de un solo lado. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios en este día? Padre, pruébame. Y es verdad, uno ha tratado con tantos cristianos y cristianas buenas y buenos, hasta que uno no le toque el lado izquierdo. Las pruebas producen paciencia. Paciencia. No hay nada más hermoso en la vida que la paciencia. De hecho, la Biblia dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. O sea, que esperemos pacientes y seguros. Pacientes y seguros hasta la venida del Señor. Entonces, una de las calidades de las pruebas es producir paciencia. Santiago capítulo 1, verso del 2 al 4. Produce paciencia. Así que habrá prueba hasta que produzca paciencia y logre el propósito divino de construir un cristiano perfecto, completo, maduro, firme, sólido. ¿Se da cuenta? La prueba no pasa porque usted le diga a Dios que se la quite. En un momento Pablo le rogó a Dios que se la quite. ¿Recuerdan que Pablo le rogó a Dios? 3 veces dice que le rogó a Dios que le quitara esa prueba que tenía encima. Un hombre de Dios, un hombre de Dios, un hombre santo. Pero alguna razón tuvo Dios para ponerle una marca de prueba que no se la removió, aunque él lo pidió insistentemente. Hay pruebas que son con carácter de residente. Porque hay hijos de Dios que si no es bajo prueba, yo no diría, se van y son arrastrados, arrastradas por cualquier cosa, por cualquier demonito. Ahí va, atrás, coleando atrás del demonito. Entonces Dios tiene que mantenerlo bajo prueba, bajo situaciones difíciles, para que se mantenga orando y se mantenga humillado. ¿Usted me está entendiendo? La prueba es un ejercicio del amor de Dios a nuestro favor. Si Dios no nos probara ni permitiera prueba, no seríamos hijos, seríamos otra cosa que la Biblia menciona. Así que dé gloria a Dios por las pruebas. Por eso dice, gócese. Vamos, dé gloria a Dios por las pruebas. Usted está en prueba, dé gloria a Dios. Vamos, dé gloria. Varias veces dice el Nuevo Testamento que nos gocemos por el fuego de prueba que van a venir. Dice Pedro, gocémonos, porque eso demuestra que somos de Dios y que Dios está interesado personalmente en mi vida, en mi calidad de vida, en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi carácter, en mi utilidad. Que Dios pueda montarse en mí como la historia del caballo y Dios pueda galopar seguro conmigo. Porque en el camino no voy a salir con nada raro, porque ya las pruebas me domaron. El derecho y el izquierdo. No levante la mano. ¿Cuántos saben aquí? Mírenme, que hay un lado suyo. Ay, ese lado. No me toque por ahí. Y si no lo dice con palabra,
o lo dice con gestos o de cualquier manera. Estoy hablando con seres vivos, ¿verdad? Y con personas que están siguiendo este culto por otros medios. Las pruebas producen paciencia. Las pruebas siempre logran su propósito, aunque duela. Ahora, Dios no puede lograr su propósito, lo que Él quiere, con un cristiano carnal, indiferente, apagado, sin compromiso, sin pasión, sin fuego de Dios, carnal. Dios no va a lograr nada con eso. Ahora, Dios sí va a lograr con una mujer, con un hombre que ha pasado la prueba de la prueba y ha salido vencedor. Y ahora Dios dice, ahora sí, vamos a trabajar juntos. Dios va a trabajar junto con hombres y mujeres que pasaron la prueba. Sumo gozo, habla de máximo gozo. Impresionante. Habla de que salgamos de la prueba en alabanza y adoración, cantando al Señor, glorificando al Señor, declarando que lo que viene será mucho mejor. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5 al 7. Mire cómo lo dice Pedro. Primera Pedro 1, 5 al 7. Que sois guardados, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Ya lo somos, pero alcanzar la plenitud de la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo más adelante. Ahora dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran en la salvación que tenemos? Gloria a Dios por la salvación. Lo más grande que le puede pasar a un ser humano en la tierra es la salvación. Dígame algo grande. No es grande. Grande es la salvación. Porque nos asegura en esta vida y nos asegura por toda la eternidad. Aleluya. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Diga conmigo, si es necesario. Esa palabra es clave. Repita, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, diga, para que sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada como en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de la prueba no es que estemos frustrados y amargados, sino que podamos llevar nuestra vida a una experiencia de alabanza, de gloria y de honra. Que si Cristo viene hoy, nos encuentra alabando y glorificando su santo nombre. Aleluya. Pero hay una palabra que me llamó la atención en este texto de Pedro. Él dice que se hay pasado por diversas pruebas si es necesario. Oh, diga, si es necesario. Habemos muchos de nosotros que no es que sea necesario, es que es urgente. Urgente. Porque hay problemas, hay situaciones. Y como Dios nos ama, y Dios ama a sus hijos, y Dios no quiere que el diablo cante victoria con sus hijos, entonces Dios lo va a llevar a ser domados.
Hermano, si Dios no te ha domado, ay, 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 ay. Si Dios no te ha domado, dile, Padre, dómame. Porque si tú no vienes a domarme, el diablo va a acabar conmigo. ¿Alguien me está oyendo lo que estoy diciendo? El diablo se va a aprovechar de esas áreas débiles de mi vida, esas tonteras, esas bagatelas de mi vida. Señor, ven, usted tiene que orar, sea honesto. Señor, prueba mi vida para que tú me lleves al nivel donde tú quieres verme. Quizá donde estuve alguna vez y lo abandoné. Estoy hablando de parte del Señor. Las pruebas trabajan nuestra fe, la fortalecen. Y vamos a salir con una paciencia procesada. ¿Sabe lo que es una paciencia procesada? Se puede estar acabando el mundo y una persona que ha sido procesada dice, bueno, pues se está acabando el mundo. ¿Cuál es el problema? Dios está acabando su mundo. Porque la fe que ha sido procesada, la paciencia que ha sido resultante, es capaz de llevarnos a que nada ni nadie nos mate del corazón. Y ahora es la primera razón de muerte es el corazón ahora. A un hijo de Dios no lo puede matar el corazón. A una hija de Dios no la puede matar. Le dio un infarto porque se dio un susto, una cosa. No, un momentico. No tendré temor de malas noticias. En Dios esperaré confiado. Yo sé que mi Redentor vive, yo no tengo problema. Venga lo que venga en mi vida, Dios está en control de mi vida. Aleluya. Entonces tu corazón se va a mantener bien, latiendo ahí, plantado en 12:8, 120:80. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo? El Señor tiene que, porque el Señor va, ¿cómo se llama? Evaluando el proceso. Recibe esa palabra. Dios, mire para acá, Dios va a estar evaluando mi proceso. Mi proceso de vida, quiero decir. De prueba, del nivel, cómo voy, por dónde voy, por dónde va, qué se ha logrado con él, con ella. No importa la edad. Esto no es asunto que es a los jóvenes que Dios va a probar. Hay viejos que necesitan ser más probados que muchos jóvenes. Ustedes saben los viejos mañosos que hay en el reino de Dios. Eso hay que tomarlo del lado derecho y del lado izquierdo. Créamelo. Porque aquí en la casa de Dios todos tenemos cara de ángeles. Problemas en la casa, problemas en la calle, el problema es en el trabajo, en el negocio, el problema es con la familia, el problema. Si Dios no te doma, el diablo te destruye. Gracias, Padre. Wow. Voy a tener que cortar. Esta palabra viene de Dios.
los que son hijos de Dios son probados por Dios y Dios lo perfecciona. Pero los que son hijos de Dios e hijas de Dios son tentados por dos vías de tentación. Una humana, natural, apetitos, deseos, pasiones, vagabunderías, cosas que uno... ¿Usted sabe lo que estoy diciendo? Que ve cosas en la televisión y en el celular y habla y dice, el celular no hay quien le ponga la mano a ese celular, porque ese celular es sagrado. El único sagrado es el Señor. Pero hay cristianos que todavía tienen su celular privado. ¿Sabe por qué es privado? Porque nomás es entre él y el diablo. Para el diablo es público. Entonces, la tentación viene por dos vías. La vía natural, las debilidades, los apetitos, la concupiscencia, dice Santiago capítulo 1. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es natural. Eso no es el diablo. Porque lo más fácil del mundo es echarle la culpa al diablo. Y el diablo diciendo, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Eso es tu problema, papá. Esa es una vía. La otra vía es el diablo. ¿Ok? El diablo. Él es el tentador. Dice Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. O sea, lo que tentó a Jesús no fue su naturaleza pecaminosa. De hecho, no la tenía. Así que él no tenía dos fuentes de tentación. Tenía una. Era el diablo. Y lo tentó hasta la cruz, lo tentó. Nosotros tenemos dos fuentes. Nuestra naturaleza, que está viva. Y el diablo. Ambos. La naturaleza caída, escribía yo esta madrugada, es el agente secreto de Satanás en nuestra vida. A ver si usted lo entiende. O sea, es como cuando alguien lo introducen a un grupo de traficantes de droga y es de la policía. Entonces nadie lo sabe ahí, pero él está ahí. Él no es parte de eso, pero está dentro. Y él cumple una función ahí. ¿De quién? ¿Del grupo donde está? No, de quien lo mandó, de quien lo produjo. Así que el diablo tiene un agente secreto en la vida de todo ser humano. Y esa es nuestra naturaleza caída. La naturaleza que nosotros llevamos dentro nunca se deleita en las cosas de Dios. Todos los humanos me refiero. Ahora, los cristianos nacidos de nuevo, tenemos un solo agente dentro para atacarnos, que es la naturaleza caída. Pero tenemos dos ayudas espirituales. Número uno, el Espíritu Santo. Y número dos, la conciencia. Diga conmigo, la conciencia. La conciencia es un agente de Dios en todo ser humano. Pero en el cristiano, la conciencia es activa. En el que no es cristiano, la conciencia se muere, se apaga y como que desaparece. Porque no se le ha hecho caso nunca y se va muriendo. Pero cuando uno se convierte, la conciencia se aviva y toma su lugar. Y el Espíritu Santo viene y se une en conciencia y Espíritu Santo para que no hagamos la voluntad del tentador Satanás. ¿Cuántos están entendiendo lo que yo estoy diciendo?
Entonces tenemos la conciencia. ¿Cuál es la función de la conciencia? ¿Cuál es? Es un agente secreto de Dios en todo ser humano. Es para avisarnos de lo malo, de lo que deshonra a Dios, de lo que Dios no quiere, de lo que Dios aborrece, de lo que Dios no quiere que hagamos, que ningún hombre haga, que ningún ser humano haga. La conciencia es un agente de Dios. La conciencia es buena. Mala es la naturaleza, pero la conciencia es buena. Dígame, es un agente de Dios para preservar, para que no caigamos en cosas. Nos avisa, es como un timbre. Cada vez que hay una cosa que queremos meternos en eso, que no es de Dios, vamos a dejar a los inconversos a un lado. Pero los cristianos, cuando queremos meternos en algo que no es de Dios, la conciencia tiene toda su fuerza en su pito. Sí, Señor, perdón, Señor. Ya, no lo voy a hacer. Es verdad, Señor. Pero le digo algo. Esta conciencia, aún en el Señor, si insistimos en hacer cosas que Dios no aprueba, va perdiendo el poder del timbre. ¿Alguien me está escuchando? Así como en la persona no cristiana el timbre de la conciencia está gastado y ya son insensibles, y la palabra dice cauterizado, sellado, no hay conciencia. En los hijos de Dios, si nos descuidamos, wow, recibe esta palabra, la fuerza del timbre de la conciencia se va perdiendo. Y a medida que se pierde, nos vamos involucrando más en cosas que no son agradables a Dios. Y las repetimos y sabemos que está mal, pero cada día sentimos menos peso por la fuerza de la costumbre de lo incorrecto. ¿Cuántos reciben esa palabra? Entonces Dios tiene toda la razón del mundo para trabajarnos a base de las pruebas. El recurso de Dios son las pruebas. Usted tiene que dar gracias a Dios por las pruebas. Vamos, levante su mano y diga: Señor, gracias por toda prueba que llegue a mi vida. Hay que distinguir prueba de tentación. La prueba no es producto de pecado. La prueba es propósito de Dios para que maduremos y podamos resistir la tentación. La tentación es para ser destruido. El diablo vino para robar, matar y destruir. La tentación viene de adentro y viene de afuera. Viene de nuestra naturaleza, nuestros deseos, nuestros ojos, pero también viene del diablo mismo, de los demonios. ¿Me estás entendiendo? Así que son varios frentes. Pero Dios nos ama y Dios nos va a guardar. Hijos de Dios, Dios te va a guardar. Hija de Dios, Dios te va a guardar. Es posible que te alargue la prueba un tiempito más por el problema del lado izquierdo, pero cualquiera tiene su lado izquierdo, ¿verdad? Yo creo que tengo hasta mi ladito izquierdo, ¿verdad? Está, gloria a Dios, pero te dio luchita, ¿verdad? Póngase de pie. Las pruebas son buenas, porque todo lo que viene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, es bueno. Aleluya. Hermano, hermana, las pruebas son buenas.
En las pruebas vamos a crecer. En la prueba vamos a ser mejor usados por Dios. En las pruebas van a estar permaneciendo en nosotros hasta que se logre el propósito de aquel que nos ama. Pedro fue un hombre probado, zarandeado, probado. Y llegó Pentecostés, y llegó la gloria de Dios, y llenó a Pedro, y los llenó a todos de gloria. Y el poder de Dios cayó sobre Pedro, y los enfermos eran sanados. Desde el capítulo 3 del libro de los Hechos comienzan a ocurrir grandes milagros a través de Pedro. Al clímax, al punto clímax, en que Pedro cruzaba por un lugar y la gente sacaba a los enfermos a la calle, y Pedro cruzaba y los enfermos eran sanados. Ni Jesús hizo eso nunca, ni Jesús. Y los enfermos eran curados cuando Pedro cruzaba. Un hombre lleno del poder de Dios. Sin embargo, es el hombre que Pablo tiene que reprender en un momento de su vida muy triste. Pablo tuvo que reprender a Pedro porque estaba actuando hipócritamente con unos hermanos gentiles por no querer enfrentar lo que debía enfrentar. Y Pablo lo reprendió. Dice que lo hizo cara a cara. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que Dios siempre va a estar trabajando con nosotros. Dios siempre va a estar trabajándonos en su taller. Siempre. Claro, ya no era el mismo Pedro de las barbaridades, pero todavía necesitaba ser trabajado. ¿Cuántos pueden decir conmigo: todavía necesito ser trabajado? Todavía hay cosas en mi vida, en mi carácter, en mi persona. Todavía. Dios, no me dejes, no me sueltes, que no has terminado conmigo. Y lo único que quiero es que tú puedas usarme de ambos lados con toda confianza y seguridad. Gracias, Padre. Te doy gracias. Te doy gracias por todos los que han recibido esta palabra en cualquier lugar. Te doy gracias por mi vida y por la vida de todo hermano acá, de toda visita. Padre, esta palabra es necesaria oírla. A veces duele, a veces molesta, pero es necesaria. Porque nuestra lucha no acaba hasta que partamos de este mundo. Y el tentador no termina con nosotros. No terminó con Jesús nunca. Hasta en la misma cruz estaba el tentador. No va a acabar. Pero yo oro en este día para que todo hijo de Dios, toda hija de Dios que ha estado aquí, ha oído
sencilla palabra, entienda que no podemos darle licencia a Satanás ni a nuestra naturaleza para que nos lleve donde llevó Satanás a Eva y a Adán, que fueron descalificados por ti, Padre. Dios mío, que Satanás no logre descalificarnos de nuestro Padre y Dios. Wow. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir hoy que Dios nos ha hablado este día? Dios nos ha hablado este día. Usted puede ser un hombre o una mujer espiritual, pero eso no le exonera de situaciones que tienen que ser tratadas por las pruebas de Dios.